Bien, queridos hermanos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que el Señor les pueda bendecir. Estamos en este segundo estudio hablando de lo que es la lluvia tardía en nuestros días. Hoy en esta tarde vamos a tener, y en este día, el estudio del Pentecostés. Vamos a ver cómo fue la lluvia en el tiempo del Pentecostés. Sí, vamos a ver la historia de Jesús y los discípulos de Jesús, los apóstoles. ¿Qué fue lo que sucedió el día de Pentecostés? Al igual que fueron los días previos antes que llegara el Pentecostés. Y veremos cómo la lluvia se desarrolló en esos días y en qué constaba la lluvia. Principalmente lo que queremos es quitar toda aquella suposición que está dentro del adventismo que hace de cuenta y caso que la lluvia tardía, el Espíritu Santo derramado sobre la iglesia en el tiempo del fin, es algo sentimental y algo basado en emociones. No, la lluvia tardía ya lo venimos diciendo de hace días en varios estudios, que es un mensaje que prepara a la iglesia en el tiempo del fin. Hoy vamos a ver ese mensaje en el tiempo de Cristo y los apóstoles. Veamos lo que nos dice primeramente el conflicto de los siglos en la página 596, el párrafo 1. La hermana Elena G. de White nos dice lo siguiente. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en un país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Si nosotros vemos en esta pequeña parte del párrafo del conflicto de los siglos, la hermana Elena G. de White compara la historia de los pioneros del adventismo, o sea, se remonta a la historia de 1840 a 1844 y la compara de alguna manera con la historia del movimiento al final del mundo. Ese movimiento somos nosotros. Nosotros hemos alcanzado. Y que quede claro, mis queridos hermanos. La hermana Elena G. de White dice que esto es un movimiento. Recuerden que el movimiento adventista de 1840 a 1844 no era una iglesia. Era la unión de miembros de diferentes denominaciones que tenían y habían creído en un mensaje profético que iba a suceder un evento en una fecha determinada y de las cuales todos se unieron en la predicación de ese mensaje y como dice allí, ese mensaje logró tocar cada punto del globo terrestre y no hubo personas que no escuchara que Cristo vendría por segunda vez. Ahora ella compara estas dos historias. Pero vamos a ver con qué otra historia la compara. De hecho, ella está usando la metodología de parábolas, de comparar y contrastar. Compara el movimiento de 1844, los pioneros, lo compara con el movimiento al final del mundo, nosotros, pero también lo va a comparar con el Pentecostés, o sea, el movimiento o la historia de los apóstoles. Dice para terminar este párrafo, esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en el tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Sí, mis queridos hermanos, quiere decir que nosotros somos compañeros de ministerio
al igual que los apóstoles. Compartimos el mismo ministerio. Ellos lo comenzaron, nosotros lo terminamos. Ahora, ¿en qué está basado el ministerio de los apóstoles que viene a ser el nuestro también hoy en nuestros días? Nosotros vemos la historia de Cristo. Nosotros conocemos Daniel 9:27. La última semana de las 70 semanas que Dios le dio de tiempo de gracia al pueblo de Israel después de liberarlos de la esclavitud de Babilonia. Y vemos que la última semana concuerda en el calendario bíblico con el año 27 después de Cristo. Daniel 9:27 nos decía que Cristo iba a ser ungido y que desde que su ungimiento iba a empezar a correr la última semana de las 70 semanas dadas por Dios al pueblo de Israel como tiempo de gracia. Pero también nos decía que a la mitad de la semana, si las semanas son 7 años, 3 años y medio después de que Cristo fuera ungido, le iba a ser quitada la vida al Mesías príncipe. Y esto nosotros la encontramos que sucedió en el año 31 después de Cristo. Después de que Cristo murió, la Biblia nos relata en Lucas, Mateo, Juan y Marcos que Cristo resucitó al tercer día o el primer día de la semana. Pero nos dice que 40 días después que estuvo con él y Cristo asciende al cielo, 50 días después de su muerte, ocurre el Pentecostés y el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos y los apóstoles. Entonces nosotros empezamos a ver que Cristo, su ministerio en la tierra tiene una duración de 3 años y medio. 3 años y medio fue lo que Cristo predicó en la tierra, comenzando con su ungimiento y terminando en la cruz. El deseado de toda la gente es la página 200, el párrafo 1 nos dice lo siguiente. Había declarado el ángel en otra semana, 7 años, y esto está copiado textualmente, el deseado de toda la gente, ustedes lo pueden buscar, confirmará el pacto a muchos por 7 años, dice, después que el Salvador empezó su ministerio. Nosotros lo podemos buscar en nuestras Biblias. Marcos 1, 14 y 15. Después que fue bautizado, comenzó su ministerio. El evangelio iba a ser predicado especialmente a los judíos por Cristo mismo durante 3 años y medio. ¿Quién fue el encargado entonces la primera parte o la primera mitad de la última semana de las 70? Fue Cristo el encargado de predicar el evangelio. Ahora vamos a detenernos allí y no vamos a continuar. Nos vamos a pasar al siguiente párrafo, que se encuentra también en el deseado de toda la gente en la página 199, el párrafo 4. Ya sabemos que fue Cristo, a través de la hermana Elena de White y sus escritos, quien predicó la primera parte de la última semana, el evangelio, y lo hizo por 3 años y medio. Ahora vamos a ver en qué constaba el evangelio que Cristo predicaba. La nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Así el mensaje evangélico, ese era el mensaje evangélico de Cristo, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. Entonces desde aquí estamos viendo que el evangelio y profecía es lo mismo. No son cosas diferentes como nos ha hecho creer la iglesia adventista.
el tiempo que él declara cumplido. ¿Cuál era el tiempo que Jesús, en su predicación basada en las profecías, decía que se iba a cumplir o que se estaba terminando, en pocas palabras? Era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. Entonces, nosotros sabemos que en Daniel el ángel le dijo a Daniel que Dios le había dado 70 semanas como periodo de gracia al pueblo de Israel. Cuando viene Cristo y entra en su ministerio en la última semana, Cristo les está diciendo, su tiempo casi está cumplido. Y entonces Él viene y hace el llamado de arrepentimiento y que crean en el Evangelio. O sea, que crean en el mensaje de Dios, en el plan de Dios. Ahora bien, si nos vamos a Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, en la página 279, el párrafo 3, nosotros leemos lo siguiente. La sierva de Dios nos dice, cuando en el día del Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, comprendieron ellos, los discípulos, los apóstoles, las verdades que Cristo había expresado en parábolas. Les resultaron claras las enseñanzas que habían sido misterios para ellos. La comprensión que obtuvieron del derramamiento del Espíritu Santo los avergonzó de sus teorías fantásticas, sus suposiciones, interpretaciones eran insensatez cuando se comparaban con el conocimiento de las cosas celestiales que recibieron entonces. Eran guiados por el Espíritu Santo y la luz resplandecía en su entendimiento que antes estaba oscurecido. Ahora vamos a entender. El mensaje de Cristo, la nota predominante era el cumplimiento del tiempo dado en las profecías del libro de Daniel, que fue dado por Gabriel a Daniel, las 70 semanas. Entonces, en 3 años y medio de ministerio Jesús en la tierra, Él predicó un evangelio que es basado en profecía y a través de una metodología de parábolas. Esa es la manera de cómo Cristo trabajaba. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a usted, hasta ahorita donde vamos en el estudio. Si esa es la historia de Cristo y ese es el plan de Cristo, ¿cuál cree usted que debe ser el nuestro? ¿Será que nosotros tenemos que predicar y vi volar por el cielo a otro ángel que tenía el evangelio? ¿Qué dice? Eterno, Apocalipsis 14:6. Pero el mensaje de los 3 ángeles es profético. Ahora, ¿qué metodología cree que debemos usar para la comprensión del mensaje? ¿La metodología de Cristo o la metodología que nos vende la iglesia como idea, que no es otra cosa que una metodología mundana, jesuita, católica, para poder entender y comprender lo que Dios quiere decirnos? Yo en lo personal, mis queridos hermanos, prefiero seguir al maestro de maestros. Prefiero seguir al dador del mensaje y a quien me da la metodología para que yo comprenda el mensaje y yo lo pueda impartir a otro. Pero esa es decisión de cada uno. Quiero leer este pasaje bíblico de Mateo 13, versículo 10 al 17. Y aquí es una parte en el Evangelio de Mateo donde los discípulos se acercan a Jesús y tienen algunas interrogantes. Y Cristo tiene la buena voluntad de explicarles y darles a conocer y sacar de sus dudas por qué Cristo ocupaba esa metodología y no ocupaba la metodología que los líderes y la iglesia en ese entonces ocupaba.
Miremos lo que nos dice el versículo 10. Y miren, yo en la pantalla, que ustedes lo pueden ver ya sea en su teléfono, tablet, computadora o el televisor, yo he resaltado con rojo las partes importantes de cada versículo. Y lo vamos a leer detenidamente. El versículo 10 nos dice, entonces acercándose los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Esa fue la primera pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Ahora el versículo 11 dice que él les respondió y les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Siéntase dichoso, hermano, porque a usted es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Y el que está cerrando su entendimiento, la luz que está llegando hoy a sus días y no lo quiere comprender, es porque no le ha sido dado. Recuerde que la Biblia dice, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará. Y tendrá más, dice. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si usted estos estudios los ha estado atesorando, los ha estado oyendo y ha estado por usted propiamente estudiando la palabra de Dios, usted tiene. Y no dude que Dios le dará más. Y tendrá más, dice. Pero al que no ha querido recibir la luz tal cual Cristo nos la está dando en este tiempo, aún lo que tiene le será quitado. Y mire que la Biblia dice, mire que nadie quite tu corona. ¿Sabe? La hermana Elena G. de White dice que muchos van a salir de este pueblo y otros van a venir a ocupar los lugares que los que se salieron dejaron. Ojalá que nosotros no seamos eso. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Uy, esto es un gran reclamo realmente para la iglesia en la actualidad. Tienen ojos y no ven. Mira, hay muchos hermanos, la iglesia a nivel mundial mira los eventos que están ocurriendo en la televisión, redes sociales, internet, periódico, la radio. Mira los grandes catástrofes, las grandes pandemias, las grandes revoluciones, los grandes conflictos, los problemas políticos, económicos, de salud, la pandemia, y no reflexionan. Y viendo y no ven. Y no ven lo que Dios quiere que miren. Porque Dios quiere que miren más allá de todos esos problemas. Y algunos tienen la oportunidad de oír estudios como este y no oyen, ni entienden. Recuerda el libro de Daniel 12, dice, los entendidos comprenderán, pero los impíos continuarán actuando impíamente. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos las profecías de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y mire, cuando usted busca el significado de la grosura en la Biblia, es pecado. Y con los oídos oyen pesadamente, o sea que escuchan la verdad de Dios y les parece molesta porque es dolorosa aceptarla. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón no entiendan y se conviertan y yo los sane. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oiga, hermano, siéntase dichoso. Usted ha tenido la oportunidad de ver y oír cosas que desde Moisés tenía, que es el primer profeta,
la ambición, el deseo de ver. ¿Se recuerdan? Moisés le dijo, yo quiero que me muestres qué vas a hacer con tu pueblo. Quiero leer este párrafo, el deseo de toda la gente, la página 618, el párrafo 2. Desde que fue predicado el primer sermón evangélico, oiga, el primer sermón evangélico, cuando en el Edén se declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Cristo ha sido enaltecido como el camino, la verdad y la vida. Él era el camino cuando Adán vivía, cuando Abel ofrecía a Dios la sangre del cordero muerto, que representaba la sangre del Redentor. Cristo fue el camino por el cual los patriarcas y los profetas fueron salvos. Él es el único camino por el cual podemos tener acceso a Dios. Pero el primer sermón profético, evangélico, fue dado en el Edén. Entonces, Génesis 3:15, que prácticamente es esa cita, es el Evangelio. Pero mire lo que dice el conflicto de los siglos 4:97, el párrafo 2. Así como Satanás trató de acusar a Dios, sus agentes tratan de vituperiar al pueblo de Dios. El espíritu que mató a Cristo mueve a los males a destruir a sus discípulos. Pero ya lo había predicho la primera profecía. Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, y así acontecerá hasta el fin de los tiempos. Entonces, el Evangelio es Génesis 3:15, pero también Génesis 3:15 es profecía. Entonces, un concepto básico que nos da la Biblia acerca de Evangelio y profecía es que son la misma cosa. Pregúntese usted, ¿de dónde ha sacado, y disculpe la palabra, la locura, la dirigencia adventista de decir que profecía es una cosa y evangelio es otra? Ese no es más que un plan satánico. Si usted se va a los pioneros y a Ellen White, no mira como dos cosas separadas. Están unidas estrechamente porque son uno solo, así como la ley es uno solo con el evangelio. Cristo no es dos personas, Cristo es una sola persona. Cristo es la ley, pero Cristo también es el Evangelio. Ahora bien, son lo mismo. El Evangelio me declara a mí que hay personas que van a ser salvas y condenadas. Y la profecía también me declara a mí que hay personas que van a alcanzar la salvación y otras que serán condenados. Entonces, Evangelio y profecía son la misma cosa. El centro del Evangelio es Cristo, pero el centro de la profecía es Cristo. ¿De dónde cree que sacó la locura la iglesia adventista de decir que son distintas cosas? No es otra cosa que el plan satánico de Dios para tener engañado al pueblo de Dios, pero es tiempo que despertemos. Es tiempo que dejemos de seguir a hombres y sigamos a Jesús. De hecho, la Biblia dice que Jesús es mi pastor y nada me faltará. Si nosotros vemos los 3 años y medio de Cristo y retomamos Mateo 13, y en especial la parábola del trigo y la cizaña, podríamos hacer esta comparación, y de hecho Cristo así lo especifica. Hay un periodo de siembra, ¿sí? Se siembra la palabra. También hay un enemigo que siembra también semilla, y ustedes saben que esa se va a convertir en cizaña. Llega el tiempo cuando la lluvia cae sobre esa semilla y crece. También se madura para la siguiente estación, que es la cosecha. Pero la siembra es la que realiza la palabra. La lluvia es el espíritu. Y la cosecha, hay una separación entre los buenos y los malos. Trigo y cizaña.
Pero usted puede encontrar que Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña, más que una parábola es una profecía, porque nos habla que la cosecha es el fin del mundo. ¿Sí? Nos habla que es el fin del mundo. Y nos habla que los segadores son los ángeles. Entonces, hay un proceso por el cual el mundo ha pasado, pero que tendrá un fin. Ahora, cuando usted busca en la Biblia a dónde está esa cosecha, usted váyase a Apocalipsis 14, versículos del 14 en adelante, y usted se va a dar cuenta que ahí viene Jesús en la nube y él viene a cosechar la tierra porque la mies está madura, pero hay otro ángel que también va a cosechar las uvas y esa va a ser echado en el lagar de la ira de Dios. Y eso está, ya solo con decir el libro, en un libro profético. Y está en el contexto inmediato después del mensaje de los tres ángeles. Entonces es una profecía. Pero la profecía al final de todo me hace dos tipos de adoradores. El evangelio también me lo hace. Entonces, evangelio y profecía es una misma cosa. Y estas son ideas básicas que nosotros tenemos que ir asimilando a medida que Dios nos va presentando la verdad para nuestros días. Quiero leer Lucas 24 y versículo 32. 34 nos dice, y todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas, Jesús no les hablaba, hermano. Si usted quiere conocer la verdad en este tiempo, usted tiene que entender la metodología de parábolas. Porque Cristo nunca ocupó otro método. Él nunca ocupó el método de la iglesia establecida en ese tiempo. El método de Cristo era el método efectivo para predicar, para hacer obra misionera, para cumplir el propósito y el plan de Dios. El método de Cristo es el efectivo. Si usted no se agarra y no escudriña y no usa el método de Cristo, difícilmente va a llegar al conocimiento de la verdad. El método de Cristo es una educación superior, dice la hermana Elena G. de White. Versículo 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dije, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Oiga, a través de este método Dios nos está dando entendimiento que usted, ni yendo a la iglesia todos los cultos, todas las semanas, todo el mes, todo el año, va a aprender. Porque ahí no está el método. El método está en la Biblia y en su estudio diario, en la verdad presente. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ahora, si nosotros hablamos de los apóstoles, mientras Cristo caminaba con ellos enseñándoles, los apóstoles oían hablar a Cristo, pero muchas veces, como hemos leído estos versículos, creo que no entendían del todo lo que Cristo realmente quería enseñarles. Mire lo que dice Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro. Esto es después de la crucifixión y cuando se encuentra Jesús a los dos hombres que van en el camino a Maús. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Quiere decir que antes de la cruz, que viene a ser un tipo de la ley dominical para nosotros, porque prácticamente se cierra la gracia para el pueblo de Israel, en su gran mayoría. Ustedes pueden leer la historia, muchos siguieron matando corderos, siguiendo yendo al templo,
aun cuando el templo fue destruido, allí la historia dice que todos se fueron a refugiar al templo pensando que ahí Dios los salvaría. Pero Dios ya había pasado por alto el tiempo de gracia para ellos y ahora lo que les tocaba era la destrucción. Los apóstoles no comprendían del todo las palabras que Cristo quería mostrarles, pero Él les dijo que les enviaría otro consolador y que el consolador iba a dar testimonio de Él y hablaría de Él y les recordaría todo lo que Él les había dicho. Ahora, nosotros ya sabemos que lo que Él les había dicho y el mensaje que Él predicaba eran las profecías del libro de Daniel. Cristo no predicaba otra cosa. De hecho, en Mateo 24 Él dice, vayan al libro de Daniel y el que lea, entienda, dice. Mire Hechos 3 del 1 al 8 y vamos allá para la historia del Pentecostés. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Quiere decir que de Cristo, después que resucitó, 40 días estuvo con ellos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Les dijo, no se vayan, esperen que venga la promesa y luego vamos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que había reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Mire lo que dice el deseado de toda la gente en la página 200, el párrafo 1. Leímos que fue por medio de Cristo los primeros 3 años y medio que Dios a través de Jesús predicó el Evangelio y después los otros 3 años por medio de los apóstoles. Dice aquí el deseo de todas las gentes. 3 años y medio Cristo en persona, 3 años y medio en la vida de los apóstoles, se predicó el Evangelio y se cerró el tiempo de gracia para el pueblo de Israel. Entonces nosotros vemos que 3 años y medio después hay una puerta que se cierra para el pueblo de Israel. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles, la página 15, el párrafo 1. Para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío o del poder de Roma. Así que, mis queridos hermanos, el mensaje de la verdad presente, el mensaje de Dios para este tiempo, no está en pastores, no está en líderes. No. Está en personas consagradas a la verdad presente a la luz del año 2020. Pasando por alto a los maestros judíos, sí, lastimosamente, que se consideraban justos, sí. Solo ellos quieren predicar y decirle al pueblo lo que es verdad. No, Dios los desechó. El artífice maestro escogió a hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. A esos hombres se propuso prepararlos y educarlos como directores de la iglesia. Ellos a su vez habían de educar a otros y enviarlos con el mensaje evangélico. Cristo entonces en su misión por 3 años y medio educó y los preparó para ellos fueran los líderes de la iglesia, hombres que no eran hombres doctos
en letras, no eran hombres de posición social, no eran pastores, no eran sacerdotes, no eran escribas, no eran doctores de la ley. Eran personas, como dice el libro de los Hechos, del vulgo, del pueblo, gente común, gente que no era considerada como digna y justa para hablar las verdades del reino de Dios. Pero a eso buscó Dios, así como te busca a ti, me ha buscado a mí. Y a esto los prepara a través del mensaje evangélico, que es un mensaje profético dado en parábolas, para que tú te conviertas en líder y tú puedas educar a otros y los mandes y los envíes con el mensaje que Dios tiene para esta hora. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, la página 22, el párrafo 1. Por 40 días Cristo permaneció en la tierra, preparando a los discípulos para la obra que tenían por delante y explicándole lo que hasta entonces había sido incapaces de comprender. O sea, que había muchas cosas después de la resurrección Jesús que los discípulos no comprendían. Ahora, en estos 40 días antes del Pentecostés, Cristo lo que hizo fue darles entendimiento. Les habló de las profecías concernientes a su advenimiento, su rechazamiento por los judíos y su muerte, mostrando que todas las especificaciones de estas profecías se habían cumplido. ¿A dónde están esas profecías, hermano? Daniel, ahí está. Daniel 9, del 24 en adelante. Y a la última semana y se le quitará la vida. Y allí estaba la explicación. Y Jesús se puso a escudriñar y a interpretar y a explicar lo que el libro de Daniel decía acerca del plan de Dios. Les dijo que debían considerar este cumplimiento de la profecía como garantía. En pocas palabras, para que vean que lo que Daniel, 600 años atrás, antes de Cristo, había predicho, 600 y algo de años, ellos estaban viendo que lo que Dios dice se cumple. Y que Daniel era un profeta verdadero y que ellos estaban viendo el cumplimiento de las profecías de Daniel. Ahora yo te pregunto, ¿nosotros estamos viendo el cumplimiento de las profecías de Daniel a la luz del libro de Daniel? Durante estos días que Cristo pasó con sus discípulos, obtuvieron ellos una nueva experiencia. Mientras oían a su amado Señor explicando las Escrituras a la luz de todo lo que había sucedido, su fe se estableció plenamente. Llegaron al punto de poder decir, yo sé a quién he creído. Y eso es algo que yo les puedo decir, hermanos, en vida propia. Yo sé en quién he creído. Yo en el único que creo es en Jesucristo, que dio su vida por mí y por usted. Yo no confío en ningún hombre, ni en ningún líder. Por muy alto que sea el cargo, mi vida está plena puesta en las manos del Señor. Llegó Hechos 2 el día del Pentecostés, pero realmente el Espíritu, las llamas de fuego o las lenguas de fuego, realmente no era el evento principal de lo que realmente estaba aconteciendo en el plan de Dios. El Pentecostés fue una parte, vamos a decirlo así, agregado al plan de Dios. Lo que realmente estaba ocurriendo en el plan de Dios es que se estaba dando por inaugurado el ministerio de Jesús en el lugar santo del santuario celestial, tal cual lo dice Salmo 133, versículos 2 y 3, que dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras.
como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, lo que los discípulos recibieron fue bendición, pero lo que realmente estaba sucediendo es la inauguración del ministerio de Jesús en el santuario celestial, en el lugar santo. Ahora, si ustedes se van a la historia de los pioneros adventistas, ustedes se van a dar cuenta que en 1844, el 22 de octubre de 1844, realmente lo que la profecía decía era que Cristo inició el ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial. Yo quiero que ustedes vayan comprendiendo esto, mis queridos hermanos, porque nosotros tenemos que ver lo que Cristo quiere que realmente veamos. Y nosotros sabemos que la obra en el santuario es una obra de juicio en el lugar santísimo. La sierva de Dios dice que primeramente en la Biblia van a ser juzgados los muertos. Y claro, nosotros entendemos eso proféticamente, que el 22 de octubre de 1844 iban a ser juzgados los muertos primero, pero después viene el juicio de los vivos. Y eso va a ser en nuestra generación y ya prácticamente arrancó. Y eso es algo que en la iglesia no le quiere decir porque usted se empieza a preocupar. Usted no tiene que sentir preocupación ni miedo, mi querido hermano. Usted tiene que depositar todas las noches, todos los días, consagrar su vida al Señor y presentar sus pecados para que Cristo interceda por usted. Así que nosotros vemos que la lluvia tardía, la palabra de Dios, el mensaje evangélico, el mensaje profético es lo que prepara a la iglesia para los eventos que realmente están marcando la vida y el destino de las almas. Mis queridos hermanos, nosotros hemos visto a la luz de la Biblia y el Espíritu y profecía prácticamente lo que fue la lluvia tardía en el tiempo de los apóstoles y de Cristo mismo. No eran emociones, no eran sentimientos, no era un mensaje para un futuro, era una verdad presente para esa historia de la humanidad. ¿Ustedes creen que nosotros no debemos de sentirnos alegres, contentos, gozosos de saber que la lluvia tiene ya tiempo de caer y que hoy, gracias a Dios, nos puede alcanzar a nosotros a través del estudio de su palabra? Y que el poder de la palabra pueda transformar nuestras vidas a la imagen moral de Cristo Jesús. Porque pronto viene la segunda venida y viene nuestro reposo y nuestra ida con Él a la patria celestial. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Nos vemos el día viernes en nuestro tercer estudio. Vamos a estar viendo la historia de los pioneros del adventismo y cómo fue la lluvia tardía en sus días. Que el Señor les bendiga. Feliz tarde para cada uno de ustedes.